Y algo importante que encontré es... Eso lo voy a dejar para el final. Son estos de los Cuatro Fantásticos de la primera película que salían en Marinela. ¿Sí, no? ¿Salían en Marinela o en Barcel? Creo que... A ver, aquí, ¿qué dice? Es que algunos salieron en Barcel. Según yo era de Marinela. Es que hubo de Barcel y Marinela. Barcel y Marinela. Ajá. Bueno, estos creo que son de Marinela. Me encontré el Doctor Doom que viene en bolsita. Pero hay algo raro porque este Doctor Doom tiene la posición así, Ajá, con tiene... las dos manos. Y hay otro que está así. Una mano arriba y otra mano abajo. No sé por qué. No compré el otro. Y este lo compré porque viene en bolsita. La Mujer Invisible, que es de plástico transparente. Encontramos hoy una en bolsita, pero pues ya no la quise comprar porque ya tengo una. Igual y como la vimos en el Rock, igual te lo habían vendido como a 50 pesos. No, me lo hubieran vendido como 20. 20. Yo creo que 20. Está el Señor Fantástico, que también viene en su bolsita, pero ese sí es completamente estirable. ¿Cómo se llama? Como Sí, goma. Sí, estirable. Sí, goma. Como Elástica. elástico. Ajá. ¿Cómo se llama el otro? La Antorcha Humana. Antorcha Humana. Ese no me acuerdo cómo es. Yo creo que pues igual era una ¿Es de figura de plástico, plástico. Bueno, sí. A lo mejor era En llamas o algo ajá. así. Igual era como plástico transparente, pero pues de color rojo. De color naranja. rojo, ajá. Y ese no los compramos. O sea, el Señor Fantástico es muy difícil de encontrarlo. Porque tiene que venir en su bolsita o Sí, se sí. deshace o se ensucia. Y pues solo tengo estos dos. Mi objetivo es conseguir los otros dos para completar la Y colección. la mole. Ah, la mole, es cierto. Pero esa tú la tienes, ¿no? Creo. Ah, no sé, tengo que buscar. Creo que sí tú la Porque tienes. yo tengo una mole, pero de Barcel. Puede que sea esa, si no, pues vamos a buscar la colección. Les vamos a poner las imágenes ahí para ver qué es lo que nos falta. Déjenme en paz. Otro día que yo fui al Rock Show, compré estampas, que ya saben que me encanta coleccionar estampas y cosas así. Encontré estas de Doritos, que son las de huevo cartoon, ¿no? Sí, son de huevo Huevo cartón. cartoon, el huevo verde. Ajá, Pero sí. son como diferentes ediciones, porque Ajá. ve, esta es de una y esta es de otra. ¿Ves? Sí, yo creo. Esta es de la 2. Sacaron 2 ediciones. Sí, era como Mira, para... huevón. Era como parodia de películas, de personajes populares y así. Superhéroes y todo Ajá. eso. Y sacaron 2 ediciones y pues bien, todas son de 2, de la segunda edición. De hecho, esta es otra edición, ¿no? Esta es otra edición. Es que, mira, Son 3 pues, ediciones. mira, préstame. Es que si se dan cuenta, pues tiene, aparte del diseño, tiene diferentes partes de Parte atrás. trasera, ajá. Sí, estas todas son iguales, pero estos sí son diferentes. Así que me salieron estos en... ¿Cómo cuántos salieron? Me las iba a dejar a 5 pesos cada una y creo que me las dejó a 30 todas. ¿Está bien? De hecho, sí, pues ahí son como, ¿qué? Sí. Como 30. Pues le dije así, ¿cuánto todas? Es la de estar regateando, es la de cuánto por todo y así, pues ya, es más rápido que salen las cosas completas. Otras estampas que compré en ese mismo puesto fueron los Askimoko, que son los Aski Sticks. Había un buen, ¿viste? Hoy había muchas. Sí, bien bueno. Compré solamente 4 porque son como que las que más recuerdo. De hecho, las tengo pegadas en una puerta acá atrás, pero pues ya están todas pintadas. Venían en su bolsita y me las daban a 2 por 5, creo. Pero pues no las voy a coleccionar ni nada, es como por nostalgia nada más. Y pues me las vendieron junto a las otras y creo que igual me dieron descuento. Wow. Hoy mismo, y en ese mismo puesto compré el marcapan de los Holocron H2O, el de Raznik, nadie se sabe los nombres, nada más yo. Creo que sí, güey. El morado, que es como Una serpiente verde. una serpiente, no sé qué sea. Marina. Una serpiente marina es una anguila. Es lo que tú quieras, puede ser. Pues, madre. Venía sin bolsita. La vez pasada, en el pasado Cazadores, compramos este de los Holocron H2O, que venía en bolsita, pero lo raro de esto es que este no tiene una orilla. No tiene un Y es relieve. el borde, ajá. Y este de Raznik sí tiene el borde. No sé a qué se deba, no sé si este es un error o no sé si Hay diferentes, ¿no? hay diferentes
o no sé es qué una sea. reedición. O exacto, es una reedición. No creo que sea una reedición. ¿Quién sabe? Pero no sé a qué se deba esto. 2005. 2005, Pero vale, iba a comprar hoy 2, pero ya no me quedé de ver con el vendedor. Otras cosas de plástico que encontré ese mismo martes fue esto. Ah, cabrón. No, se cayó hasta abajo de la cama. No mames, chapas. Ahora tengo que secarlo. Güey, si robaste ayer. Bueno, aquí está. Es esto. Los huevichos que le regalé 5 a Chafas, ¿no? de Navidad. Le regalé 5 a Chafas. Los estaban dando a 2 por 20, 3 por 30. ¿Es lo mismo? Algo así. Como a 10 pesos o 20 pesos. No, como a 10 pesos, yo creo. ¿Los compraste en el Rock también? No, estos los compré en el Tianguis. El señor tenía un buen de estos. Tenía hasta el estante, ¿no? El estante, ajá, el de cartón. Ándale. Donde los pones ahí. Y pues trae la bolsita. Son de la segunda generación, ¿no? Ujú. Y pues te aparece un monito aquí enfrente, Ah, pero no es ese. De hecho, No es ese el que te salió... el que te aparece. Y qué triste, no te salió bonito. ¿Qué salió? Te salió este kit. Ah, no, yo. ¿Neta, güey? ¿Sí? ¿Es un kit? Es un kit. Bueno, era un kit o un muñequito y pues vemos que me salió el kit. Pero pues no los voy a coleccionar tampoco. El Chafa sí. Pues sí, todas las ¿Cuántos cosas. te faltan? De la primera me falta uno que se llama... No me acuerdo. Ahorita les pongo una imagen de cuál me falta. Que es el que tiene un gorro como de Arlequín. ¿De 2? Ajá. Ajá, oye. Ya. Es que me falta de la primera. Y de la segunda, pues me faltan un chingo. Bueno, pues estaban bien. Y como venían con sus peritas, pues dije, las voy a comprar. Y pues lo voy a guardar como por tenerlo, ¿no? Como parte de la nostalgia. Porque pues también yo no tenía los huichos, pero sí los recuerdo muy Ajá, bien. ¿te acuerdas de esa época? 2010. No sé qué sea, pero ya es demasiado. Los últimos Wichos salieron en 2010. 2010. Casi 10 años, güey. Compramos también, no en el Rock, 2 armables de Pokémon. El Chafas tiene el otro. Ahí está contestando. Ya vete, güey. Ya vete, Perdón, Chafas. perdón. Yo lo voy a hacer solo. Compré yo solo No, porque yo tengo el otro. unos armables de Pokémon. Este es el de Squirtle. No Squirt. Pensé que iba a decir Squirting, ¿no? No, Chafas. Nosotros somos family friendly. Squirt es un refresco. Por eso, pero pues es que ya, güey, olvídalo. Ay, güey, me quemo. Era el último puesto. Ese día casi no le habíamos conseguido nada, ¿verdad? Es que cabe resaltar que era primero de Ah, cierto, era 1 de enero. enero. Y así estaba como medio abandonado. Estuvo chido porque puedes caminar rápido Ajá. y ver cosas rápido. No había gente que te estorbara. Luego ya se atascó la gente. Ya más tarde. Ajá, pero estuvo chido. Casi no conseguimos tanto, pero este era el último puesto y dije, pues vamos a ver qué encontramos. Y compramos estos armables de Pokémon de Sabritas del 2000, ¿qué? Como 2003, 2002, 2001, A ver. por ahí, ¿no? Es que, si no me equivoco... Bueno, sí, Y dice 2001, Ujú, 2001. El Chafa tiene a Croconaut. Croconaut. La evolución de Totodile. Y pues viene en bolsita. Esta está abierta, la bolsita, pero el del Chafa estaba cerrada, ¿no? Sí, creo que sí estaba cerrada. Pero pues todavía tiene la bolsita, está chido. Pues le digo, para algo... Sí nos los dio medio caro, ¿no? Sí, algo carillo, como 15 pesos, ¿no? Como 30, ¿no? Bueno, sí, 30 los dos. Es que compramos varias cosas y en total fueron 60 pesos. Uh-huh. Pero pues ya compramos cosas así. X. Otras cositas finales que compré son estos como para adornar tus lápices de Los Increíbles de la primera película, que salían en los mamuts, que creo que venían 2 mamuts. Ajá, 2 mamuts pequeños, ¿no? 2 mamuts pequeños y el regalo era un mamut sorpresa, creo que se llamaba. Sí. Y venían estos llaveritos estos para adornar los lápices de los Increíbles. Venía toda la familia, pero solamente compré al Mr. Increíble y a Dash. Y me los dieron a 5 pesos cada uno.
Sí, te salió bien. Estuvo bien. Ajá. También estaba Elastic Girl, ¿no? Pero no quise comprarlo. O sea, porque pues, tampoco los voy a coleccionar, es como para tenerlos. Ajá, recuerdo. Y compré unas estampas faltantes del álbum WWE Rivals, pero todavía nos faltan como 3. Wow, que ese álbum también es del 2009. No mames, ya, chafa, es un viejo. Pinche nostalgia, güey. Viejo, güey. No puede ser. Vaya paz. Presenta tu figura final. Ustedes ya me conocen, saben que Wolverine es de mis superhéroes favoritos. Entonces, ustedes recordarán que allá por igual 2008-2009 salió una serie que se llama Wolverine y los X-Men, que tristemente no tuvo tanto éxito, ¿no? tanta popularidad. O sea, estaba a los tres, tenía sus buenos momentos. Pero bueno, el punto es que yo estaba buscando pues la figura de Wolverine y ya la estuve buscando en internet, pero pues no. Desde la vez pasada la estabas buscando, ¿no? Ajá, de hecho sí, desde la primera vez que fuimos al Rock, ¿Lo viste? lo había visto, pero yo lo quería pues con las garras, además me lo vendían bien caro. Entonces, Ajá, es que esta figura regularmente no trae las garras, ¿no? ajá, es que como... Es lo malo de comprar una figura suelta con accesorios, porque pues o la encuentras con los accesorios o sin ellos, es ganar o perder. El punto es que fuimos a un tianguis como de antigüedades, que era como una alameda allá por Valderas, y efectivamente compré el Wolverine, me lo vendieron como a 30 pesos. La verdad, ajá, el estado de esta figura está como en ¿Un 7.5? un 7.5, porque sí estaba rayado, pero o sea, estaba bien, funcionaba. Lo malo es que no tenía las garras, pero dije, ya tengo la figura, soy feliz. Pero ya en el Rock, estando caminando, encontramos pues otro Wolverine con ya mejor calidad, o sea, sí estaba mejor cuidadito, y pues tenía las garras. Y yo sí me estuve debatiendo entre... estuve debatiendo entre si comprarlo o no, porque pues me lo vendían un poquito más caro, me lo vendían a 150. O sea, compró 2 Wolverines. Ajá. Iguales. Entonces dije, fuck, ¿qué hago? Entonces ya pensándolo bien dije, pues ya estoy aquí, ya tengo el dinero, pues no me voy a quedar con el gusto. Entonces ya me compré mi Wolverine, fue un sueño pues ya ¿Y te lo hubieras encontrado en caja? No, pues estaba bien chingón, pero me lo había metido más caro. Sí. Pero pues tenía las garras, fue lo chido. Ajá, a pesar de que esta figura no es tan común, por así decirlo, me lo vendieron a un buen precio, creo que 150 fue un... De hecho fue en el mismo puesto donde encontramos un CM Punk. Ah, sí, es cierto. Ajá, en el primer CM Punk, el amarillo. Ajá. Y ya fue, le digo, yo creo que pues, ya es un sueño cumplido, ya no me quedo con la... Sí, pues porque Con el chaval ganas. no iba a comprar. No iba a comprar ese, no iba a comprar el Crash, ni el Digimon. O sea, yo no iba a comprar esto, pero dije, pues ya estamos aquí, ¿no? Ajá. Estábamos en los sopes. Estábamos Y comiendo, ya estábamos dije, comiendo pues, sopas. ya, estás trabajando, puedes comprar las cosas. Ajá. Pues hazlo, ¿no? O sea, vas a seguir trabajando, pues no es como que nada más es tu último dinero. Sí, Y ya, igual chafas a comprar de hecho, cosas. sí, y ya. Fui corriendo antes que me lo ganaran. Ujú. Y pues ya yo... Imagínate que ya no hubiera estado. Sí, pero hubiera estado porque con el Pikachu. Historia rápida, una vez vi una figura de Pikachu muy bonita, me la vendían a 15 pesos y yo dije, ahorita vengo. Ya cuando volví a comprar, para comprarla ya no estaba. Bueno, pero sí, les digo, ya la compré, ya no me quedo con esa frustración no tenerlo, pues le regalé el otro Wolverine a Spanky para que tenga algo para recordar. chafas. Y pues vas a... Y pues vamos a hacer un bonus que es... Tun, tun, tun. Ya saben que soy fan de los Holocuns. Sueño con los Holocuns, eso es verdad. Yo sueño con los Holocuns, o sea, que van a regresar o algo así. Y pues compré algunos Holocuns en su bolsita. Ya los habían visto, creo que en otros capítulos. Pero ahora vamos a abrir algunos repetidos que tengo. Porque pues obviamente quiero guardarlos, ¿no? Pero estos están repetidos, así que pues los podemos abrir. No hay problema, ¿no? No pasa nada. Para recordar el olor. Está uno que es mi favorito y pues lo amo porque es mi favorito. Porque huele bien chido, según yo. O sea, mi recuerdo es que huele bien chido. Esto puede cambiar esta noche. Este ya estaba abierto, era Palantir. El pulpito. Bueno, vamos a ponerle. ¿Qué más? Parece que nos estamos jugando o algo así, güey. Ah, sí, huele. No, ¿qué huele?
como el limón. Ese tiene un olorcito a limón. Vamos a dejar el olor en la descripción. Oh, güey, está bien chido eso, ¿no? Si quieren oler, les dejamos el olor en la descripción. Y, está bien chido. En la wiki o la Kunder. Vamos a abrir a creo que se llama Marley. Que según yo recuerdo, huele como a uva. O como a jabón. ¡A su madre! ¿Sí huele? Sí. Oh, chafas, huele eso. Ay, güey, sí huele chingo. Sí. Sí huele a chocolate. Sí, pues están cerrados. Huele como a... ¿Cómo que huele? Descríbelo. Sí, como a chocolate, pero... como a vino. Es chocolate envinado. Ajá. No sé. A mí me huele como a... Sí, como un chocolatito, pero con algo más. Güey, ¿te das cuenta que estas madres están cerradas desde 2005? Sí, imagínate que traiga una infección o algo así. Sí, huele como a chocolate, pero no tan chocolatoso, sino como con fruta. Chocolate frutal. Con uva. No mames. Güey, es que no puede ser. Güey, es que... ¿Ya estaba abierto? No podía abrir. No mames. Chafas, ya estaba abierto. Chafas. ¡Oh! Chafas. Chafas. No, chafas. Güey. Así. Todas las imágenes de mi niñez, güey. Así como en Ratatouille. Güey, huele eso, güey. Chafas. Es neta. Oye, sí, Güey, huele como a cereza. me estoy remontando, güey, cabrón, güey. Güey, lo voy a encapsular, güey. Güey. Oye, ¿no viene con la gomita? Sí, aquí está. Güey. Me voy a caer. Sí, bueno. Es mi favorito chess. Ya, güey. Ya. O sea, ¿qué más puedes pedir en esta vida, güey? Puede ser una reflexión sobre la vida. Bien inspirado, güey. De cómo... Güey. cómo recordar es vivir y cómo... Recordar es vivir y por eso compramos las cosas para recordar. Exactamente. Y seguir viviendo. Güey, es que no sé, es cuando... Tú me entiendes, güey, es la misma sensación de recordar todo. Ajá. Pero aparte del monito, el olor, güey, o sea, como que una figura, la textura y todo eso te remonta, pero agregarle olor, agregarle otro sentido más, es como algo más allá. Sí, ¿sabes? ya es otra sensación. Sí. Pero pues ya, los abrimos, yo creo que los voy a encapsular. Y pues eso ha sido todo por Cazadores de Tesoros. No sé si había sido un capítulo 2. No, Depende de la edición. Este capítulo salió un poquito más corto. Voy a hacer 4 entonces, para que no digas, para que te calles. Voy a hacer 5 episodios para así esparcirlos por todo el año De este video. de este video. Así. Y pues espero que les haya gustado. Si Sí. quieren que busquemos alguna colección, pues Ajá. me pueden decir. Nos pueden decir, oigan, busquen estos tazos, busquen algo, pues díganlos y se los traemos. Comenten si alguna figura pues la conocían o si tienen algo. Y pues nosotros lo estamos leyendo, nosotros somos Chafa ahí. Spanky. Y esto es Buffett Games 2019. ¿O 20? Mira, esa es la señal de Buffett Games. Ah, no es cierto, estoy mamando. Sería, yo hago la G. Y yo hago la B. ¿Cómo se hace una B? Así. Bueno, cártale ya, güey. Cámara. Gracias, nos vemos en el siguiente Cazadores de Tesoros. Adiós. Saludos a todos, a René, a Tiago, a Senpai, a todos los del grupo. Y a Lent. A Ben también, al Terrible. Y al Terrible. Si estás viendo eso, Terrible, te amo, Terrible. Tú eres el mejor, Terrible. Los puños Te también, amo, cuídense. Terrible. Bueno, Bull, ya puedes apagar la cámara. Ah, y si no, ese güey es nuestro gato.